Muy buenas tardes, mi nombre es Julián Osorio y a continuación les voy a presentar las capas 1 y 2 del modelo óseo. Para entrar en materia y hablar de lo que es la capa 1 y la capa 2, vamos a hablar un poquito de lo que es el modelo óseo. Tenemos que el modelo óseo es un modelo de protocolos de comunicación que contempla todos los aspectos necesarios para realizar una comunicación exitosa de información entre dos nodos en una red de datos. Ese modelo está dividido en funciones específicas. Cada grupo de funciones llamado capa tiene un nombre y cada una ejecuta operaciones específicas en la información, ofreciendo un resultado. Las capas del modelo OSI se interpretan de abajo hacia arriba, es decir, la capa más básica se llama capa física y se enumera como la capa 1, que es la que vamos a ver a continuación. La capa física define las características físicas del medio, por ejemplo, cómo representar un bit en este. Otra función de esta capa es definir el medio mismo para la tecnología particular. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, ¿cuál es el medio para Ethernet 100 base T? Eso lo indica la capa física de esta tecnología. Pero si habláramos de 100 base F, el medio sería muy distinto. Esto pues nos lleva a que la capa física de una tecnología define también cómo son los conectores de la misma. Continuando con nuestro ejemplo, para 100 base T los conectores son bananas RJ45 que serían estas de acá. Pero si habláramos de 100 base F, los conectores serían ST, que serían estos que tenemos aquí a nuestra derecha. Y ya pues el medio es fibra óptica. En otras palabras, la capa física normaliza la tecnología de tal manera que sin importar el fabricante, los dispositivos de la misma tecnología deben cumplir con la especificación de la capa física de esta. Bueno, la capa física se ocupa fundamentalmente por el transporte seguro de los bits por un medio definido. De ahí que la unidad básica de información en esta capa sean los bits. Como esta se encarga del medio y del transporte de bits en él, debe definir cosas como lo que son el tipo de señales y los valores mínimos que se pueden permitir en el receptor, los valores máximos en el transmisor y la rapidez de las transmisiones. Si por ejemplo se define que el voltaje de un bit es 1, qué pena, que el voltaje de un bit en 1 es 5 voltios, ¿hasta qué voltaje podrá el receptor interpretar un cambio de voltaje como un bit en 1? ¿Qué distancia máxima se podría recorrer una señal por el medio para evitar una atenuación que haga irreconocible el bit? También podríamos preguntarnos qué problemas físicos debe enfrentar una señal al propagarse por el medio definido. Recordemos pues que una comunicación puede llevarse a cabo por medio de cobre, que es la más común, pero también por fibra óptica, donde los bits y los problemas físicos a los que se verá enfrentado son muy distintos. O también pues podríamos ver que por el aire usando señales electromagnéticas, donde pues esta estará susceptible a interferencias debido a motores u otros dispositivos de comunicación, por lo que la analogía de voltaje pues, no siempre se aplica. Pues resumiendo todo, podríamos decir que las funciones principales de la capa física son definir el medio o los medios físicos por los que va a viajar la comunicación, cable de pares trenzados o no, como lo es el RS232 y el EIA232, el cable coaxial, guías de onda, aire o fibra óptica. Definir las características materiales, lo que son componentes y conectores mecánicos y las eléctricas, que serían los niveles de tensión que se van a usar en la transmisión de los datos por los medios físicos. Definir las características funcionales de la interfaz, transmitir el flujo de bits a través del medio, manejar las señales eléctricas del medio de transmisión, polos en un enchufe, etc. Y garantizar la conexión, aunque no la fiabilidad de dicha conexión. Y ahora, pues tenemos que los protocolos más conocidos en la capa 1 o la capa física son el IEEE 1394, el DLS, el RDSI, el Bluetooth, el GSM, el USB y el ADSL. Ahora, bueno, teniendo claro lo que es la capa 1 o la capa física, ya pues, nos adentramos a la capa 2 o también conocida como el enlace de datos. La capa de enlace de datos o capa 2 del modelo OSI actúa como una intermediaria entre la capa de red, que sería la capa 3, y la capa física, que es la que le acabo de explicar, codificando las tramas recibidas desde la capa de red para su transmisión, desde la capa física, y controlando el acceso al medio y los posibles errores en la transmisión.
La capa de enlace de datos proporciona facilidades para la transmisión de bloques de datos entre dos estaciones de red. Esta capa, pues digámoslo así, organiza los unos y los ceros en formatos lógicos. ¿Pero para qué? Esta lo hace para detectar los errores en el nivel físico, establecer el método de acceso que las computadoras deben seguir para transmitir y recibir mensajes, realizar la transferencia de datos, enviar bloques de datos de control para la sincronía. La capa de enlace de datos prepara los datos para ser colocados en el medio, encapsulando el paquete de la capa 3 en una trama. Ya les voy a decir lo que es una trama. Una trama tiene un encabezado y una información final que incluye las direcciones del enlace de datos de origen y destino, la calidad del servicio, tipo de protocolo y valores de secuencia de verificación de tramas. Ahora, para los que no saben una trama, la trama de la capa de enlace, pues esta no incluye lo que son los datos, el encabezado y el trailer. Los datos, pues el paquete de la capa de red, que sería de la capa 3. El encabezado, que es el que contiene la información de control, como el direccionamiento, y está ubicado al comienzo del PDU. Y el trailer, que contiene información de control agregada al final del PDU. Esta capa, pues, tiene varias subcapas. Y una de ellas es el control de enlace lógico. ¿Qué tenemos como el control de enlace lógico? El control de enlace lógico, o LLC, coloca la información en la trama que identifica qué protocolo de capa de red está siendo utilizado por la trama. Esta información permite que varios protocolos de la capa 3, tales como el IP o el IPX, utilicen la misma interfaz de red y los mismos medios. Ahora, el control de acceso al medio, que sería el MAC, proporciona a la capa de enlace de datos el direccionamiento y la delimitación de datos de acuerdo con los requisitos de señalización física del medio y al tipo de protocolo de capa de enlace de datos en uso. Ahora, los protocolos de la capa de enlace de datos son estos 5. Está el TTP, el Ethernet, el HDLC, el Frame Relay y el ATM. Tenemos que el protocolo TTP permite establecer una comunicación a nivel de la capa de enlace, TCP o el IP, entre dos computadores. Generalmente se utiliza para establecer la conexión a Internet de un particular con su proveedor de acceso a través de un módem telefónico. Listo, tenemos que el Ethernet define el uso de los dos niveles inferiores de la arquitectura OSI, lo que son la capa física y la capa de enlace de datos, especificando sus normas de funcionamiento en una WLAN. Los protocolos de la rama 802 definen la tecnología de redes de área local y las redes de área metropolitana, que eso nos lo explicaron nuestros compañeros hace mucho tiempo. El HDLC es un estándar a nivel de enlace de datos que incluye mecanismos para la detección y corrección de errores. Se utilizan en RDSI y aunque no se siguen sus especificaciones completamente, porque este es un protocolo muy extenso. El Frame Relay es una técnica de comunicación mediante retransmisión de tramas para redes de circuito virtual. Consiste en una forma simplificada de tecnología de conmutación de paquetes que transmite una variedad de tamaños de tramas para datos. Este es perfecto para la transmisión de grandes cantidades de datos. Bueno, ahora tenemos el ATM, que es un modo de transferencia no síncrono, que se hizo muy popular en 1988 cuando se decidió que esta tecnología de conmutación sería la usada por las futuras redes ISDN en banda ancha. El tamaño ideal de las celdas de este protocolo fue motivo de discusión, decidiendo que serían de 53 bits, divididos en octetos. Ahora, tenemos el protocolo de ventana deslizante. Del protocolo de ventana deslizante podemos decir que permite al emisor transmitir múltiples segmentos de información antes de comenzar la espera para que el receptor le confirme la recepción de los segmentos. Tal confirmación pues, será conocida como validación, y esta pues, consiste en el envío de mensajes denominados ACK del receptor al emisor. La validación pues, se realiza desde el receptor al emisor y contiene el número de la siguiente trama que espera recibir el receptor. Ahora, tenemos lo que es el control de flujo. El control de flujo es necesario para no saturar al receptor de uno o más emisores, y este utiliza mecanismos de retroalimentación.
Suele ir unido a la corrección de errores y no debe limitar la eficiencia del canal. También tenemos que el control de flujo conlleva dos acciones muy importantes, que son la detección de errores y la corrección de errores. Ahora, para la detección de errores, esta se utiliza pues para detectar los errores a la hora de enviar tramas al receptor e intentar solucionarlos. Este se realiza mediante diversos tipos de códigos, del que hay que resaltar el CRC, de simple paridad. Este pues puede ser par, números 1 o impar, pues que sabemos que es número 0, o paridad cruzada, que sería la paridad horizontal y vertical. Ahora, la corrección de errores surge a partir de la detección. Para corregir errores detectados y necesitan añadir a la información útil un número de bits redundantes bastante superior al necesario para detectar y retransmitir. Bueno, eso sería como en resumidas cuentas lo que es la capa 1 o la capa física del modelo OSI, y tenemos la segunda capa o la capa de enlace de datos. Espero haya sido mucha claridad y muchas gracias.